La falta de autoeducación y de criterio propio hace que nos refugiemos en los pensamientos de otros. Por eso debes controlar tu voz. Si la práctica hacia el maestro, el silencio hacia el Dios. Aunque estés bien informado, no posees la razón. Lo que dices no es cierto, solo es tu interpretación. Lo que oímos lo asumimos según nuestra percepción y lo llevamos mucho al habla, pero muy poco a la acción. Somos altamente vulnerables a la sugestión y aunque te cueste aceptarlo, tú no eres la excepción. Sacrificio irracional es cuando las personas van aparentando ser buenas cuando en realidad no lo son. La fe es buena hasta que en superstición la volvemos y le inventamos respuestas a lo que no entendemos. El hecho de no aceptar la realidad que vemos nos hace crear las mentiras en las que creemos. Ciegos, sordos, mudos, una mente cerrada nos vuelve testarudos, inoportuno que el 99% de las personas crean que pertenecen al uno. Es parte de nuestra naturaleza engañarnos y decir que lo hizo Dios para de la culpa librarnos. No están buscando en su interior a seres superiores, sino más bien otra forma de no sentirse inferiores. Si usted leyó un libro y cree que ya no tiene ignorancia, está transformando el conocimiento en arrogancia. El mundo no gira a tu alrededor, querido. Tú solo eres otro reflejo del entorno en que has crecido. Cada uno decide cómo desarrolla su sueño. Cada quien crea una realidad de la cual se hace dueño. Mas no faltan los fanáticos que presumen su paz, pero se atormentan al ver que los demás no son como ellos. Aquellos siempre creen que uno no vive bien, que tienes que pensar y actuar como ellos también. Orar y pecan después. Por eso sus prácticas tienen menos efecto que una acetaminofén. Ciegos, sordos,